La boda del duque muerto y la esposa que desafió al imperio. Capítulo 3. La corona de seda. El tiempo, mis amigos y amigas, se desliza entre los dedos como arena en un reloj roto. En el pabellón Sontao, el aire pesa. Heu Qingmin lo sabe, el duque ya cruza los umbrales del palacio para reclamar un título que premiaría la traición de Lu Hangzi. El tiempo se agota, advierte ella, y sus palabras caen como piedras en un pozo profundo. A su lado, la anciana Chen siente un frío que no es del invierno. Su mente es un laberinto. Si Lu Hangzi se convierte en duque, ¿qué rincón del mundo quedará para su verdadero amo, el joven maestro que aún respira en las sombras? Cuando se le cuestiona por la adopción del heredero, su voz tiembla, fracturada por un secreto que le quema la lengua. Haré otro viaje hoy, lo resolveré pronto, promete, huyendo de la estancia antes de que el escrutinio de Qingmin la desmonte. Solo quedaron ellas tres, la luz mortecina de la tarde bañando el rostro pensativo de Heu Qingmin, la leal Banxie y la abuela Liao, cuyos ojos antiguos han visto demasiadas traiciones. La abuela Liao rompió la quietud, su voz era un roce de pergamino viejo. ¿Por qué parece que Chen Fenfang rehúye la idea de un heredero? No tiene sentido. Ella debería desear la protección de estas tierras, del nombre del joven amo, incluso más que tú misma. Heu Qingmin no respondió de inmediato. Sus dedos jugaban con el borde de su manga, trazando los bordados de nubes. En su mente, las piezas no encajaban. La actitud de la anciana era una nota discordante en una melodía perfecta. ¿Qué consideraciones ocultas pesan más que la supervivencia de este pabellón?, pensó. La extrañeza era ya una certeza. Con un gesto casi imperceptible, atrajo a Banxie hacia su órbita. Manda a que la sigan. Que mantenga la distancia, que sean su sombra. Necesito saber a dónde se dirigen realmente sus pasos cuando cree que nadie mira. Mientras tanto, la anciana Chen sentía que el aire le faltaba. Caminaba sobre el filo de una navaja. El joven duque respiraba, sí, pero el mundo debía creerlo cenizas. Revelar la verdad sería su salvación, pero también la sentencia de muerte de su señor. Al cruzar el umbral de la mansión, el vello de su nuca se erizó. Su ayudante, un hombre de instinto afilado, captó el movimiento en los rincones. Dos sombras. Dos hilos de seda que tiraban de su carruaje desde la oscuridad. Chen Fenfang cerró los ojos un instante. Lo sabía. Una sombra era el veneno de la dama Feng, vigilando que el poder no escapara de sus garras. La otra era el acero de Heu Qingmin, la desconfianza de una ama que ya no aceptaba silencios por respuesta. No podía permitirse una ruptura con Qingmin, pero el secreto era sagrado. Había que calmar las aguas antes de que el naufragio fuera inevitable. Se inclinó hacia su cochero, su voz era apenas un suspiro que el viento casi se lleva. No iremos a nuestro destino. Debemos perder la vigilancia de la duquesa y la sospecha de la señora Heu. Hoy, simplemente, daremos un paseo. Y así, bajo el cielo de la capital, comenzó una danza silenciosa. Un carruaje que no iba a ninguna parte, seguido por ojos que lo buscaban todo, mientras el verdadero dueño de la mansión esperaba en las sombras, ajeno a que su propia esposa estaba a punto de descubrir el rastro del león. Al regresar, bajo la mirada de acero de su ama, Chen Fenfang elige la verdad a medias, confiesa la vigilancia de la duquesa. Heu Qingmin asiente con una sonrisa ligera, casi imperceptible. Sabe que la han seguido, sabe que la anciana lo sabe, y en ese juego de espejos, la confianza vuelve a respirar. Pero el silencio dura poco. El perfume de Shenruoyin llega antes que sus pies. Entra en el pabellón Sontao con la mirada hambrienta, comparando cada viga de madera preciosa con su propio y humilde rincón. Si él no hubiera muerto, esto sería mío, piensan sus dientes apretados. Pero al sentarse, su rostro se transforma en una máscara de porcelana frágil. Acaricia su vientre con una devoción que parece ensayada frente al espejo. «Ay, cuñada,
me siento tan ansiosa, estás náuseas, solo tú, mi familia, puedes entenderme. Hipocresía pura, mis confidentes. Heo Qingmin acepta el reto. Si quieres jugar a las hermanas, jugaremos. Su respuesta, sin embargo, lleva el filo de un escalpelo médico. Si estás mal, busca un médico. Y ten cuidado, Ruojin. Los primeros 3 meses son de cristal. Que no haya percances. Ruojin se congela. ¿Una advertencia o una maldición? Busca refugio en una taza de té, pero un comando gélido la detiene en el aire. ¡Alto! Banxia retira la taza como si contuviera fuego. La doncella de Ruojin, Taozi, estalla con una insolencia que huele a falta de escrúpulos. ¿Ni siquiera una bebida para Nuestra Señora? Heo Qingmin se ríe, pero no hay alegría en el sonido. Es una elegancia glacial que despoja a la sirvienta de su valor. Este de crisantemo. Si la segunda señora enferma tras beberlo, ¿cómo explicaré tus descuidos a tu suegra? Taozi, parece que los años en esta mansión no te han enseñado ni una sola regla. La mirada de Qingmin se vuelve una sentencia. Abuela Liao. 10 bofetadas para Taozi. Que el dolor le enseñe lo que la lengua olvidó. Ruojin intenta interceder, pero la mano de Heo Qingmin rodea la suya con una suavidad aterradora. Tu blandura la perderá, Ruojin. Si no la castigas ahora, su atrevimiento te arrastrará al abismo mañana. Ruojin retira la mano como si hubiera tocado una serpiente. El sonido de los golpes resuena en el pabellón, rítmico, justo. Ruojin, después de observar el castigo, justifica su retiro y huye, arrastrando a su doncella de rostro carmesí y ardiendo, convencida de que el actuar de su cuñada es solo por envidia, por el título que cree tener asegurado y el futuro bebé en camino. El aroma amargo de las hierbas comenzó a flotar por los pasillos del pabellón Sontao. El médico, tras un breve examen, entregó su veredicto a la mansión: un resfriado común, nada que el descanso y un buen tónico no puedan curar. Pero ustedes y yo sabemos la verdad, ¿no es así? Heo Qingmin no está enferma, está protegida. Tras esas cortinas cerradas, ha construido una fortaleza de seda para mantener lejos los aires de grandeza de la embarazada Ruojin. Una enfermedad oportuna para evitar escenas tediosas y venenos disfrazados de sonrisas. Al otro lado de la mansión, la noticia llegó a los oídos de la dama Feng como una melodía de victoria. La duquesa suspiró, sintiendo que el peso de la sospecha abandonaba sus hombros. Si la anciana Chen no se atreve a moverse y Heo Qingmin está postrada en cama. Susurró para sí misma, con una sonrisa que apenas ocultaba su avaricia. Entonces no queda nadie para atravesarse en el camino de mi hijo. Lu Hangzi será el próximo duque, y este pabellón será, finalmente, nuestro. Amigos y amigas mías, el momento ha llegado. El polvo se levanta en la entrada de la mansión, el duque de In regresa del palacio imperial, y no viene solo. Lo acompaña el eunuco Shan, la sombra favorita del emperador. La dama Feng, al verlo, siente que el corazón le va a estallar de alegría. Para ella, esa comitiva solo puede significar una cosa: su hijo, su amado Hangzi, es finalmente el dueño del ducado. En el salón principal, el aire se puede cortar con un cuchillo. Lu Hangzi busca la mirada de Heo Qingmin, dedicándole una mueca de victoria que es puro veneno. Después de este día, parece decir su silencio arrogante: te arrepentirás de haberme rechazado. A su lado, Ruojin acaricia su vientre con una mano temblorosa de codicia. Ya se siente la joven duquesa, la dueña de cada rincón. Todos contienen el aliento mientras el eunuco Shan se aclara la garganta y despliega el rollo de seda imperial. Su voz, alta y penetrante, corta el salón como una espada. Por mandato del cielo, el emperador decreta: la gran señora Heo Qingmin, por su virtud y lealtad inquebrantable, es nombrada dama imperial de 3er rango. ¡Respétense! ¿Escuchan eso? Es el sonido de un terremoto invisible. Un balde de agua helada ha caído sobre la familia. La sonrisa de la dama Feng se ha quedado congelada, una máscara de mármol roto. Ruojin se ha puesto tan pálida que parece desvanecerse en el aire. Incluso nuestra heroína siente el peso de la sorpresa. Heo Qingmin disimula un pequeño carraspeo tras su manga para ocultar el asombro. Mientras se inclina con una gracia perfecta para recibir la seda dorada.
Gran señor, por vuestra inmensa gracia. Su voz es un hilo de seda firme. La anciana Chen, con una destreza que solo dan los años de servicio, desliza una bolsa de brocado en la mano del eunuco. Shan, notando la elegancia y la falta de servilismo en Qingmin, le dedica una sonrisa que no suele regalar a cualquiera. Cuide su salud, dama de tercer rango. El emperador la estima profundamente. Pero el veneno de la envidia no sabe de protocolos. La dama Feng, perdiendo la poca cordura que le quedaba, estalla con un chillido que rasga la solemnidad del momento. Pero si yo ya soy una dama de tercer rango, esa pequeña no puede estar a mi par. Es una locura. Qué revés para su orgullo. Ser igualada por la viuda patética. El eunuco Shan la fulmina con una frialdad que congela la sangre. Es la voluntad de su majestad. Si la duquesa tiene alguna objeción, puede llevarla ante el propio trono. El duque de Yin, sintiendo el aliento de la ejecución cerca, interviene con voz temblorosa, intentando apagar el incendio que su esposa ha provocado. Ella no se atrevería. Solo, perdió la compostura por la alegría. Confidentes, acerquen sus oídos, porque lo que acaba de suceder no es un simple capricho del emperador. Ese título de dama imperial de tercer rango que Heu Qingmin sostiene entre sus manos es, en realidad, una armadura de oro puro en un nido de víboras. ¿Qué significa realmente este honor? No es solo un nombre elegante para una viuda. En la gran dinastía Chu, una dama de tercer rango posee un poder que hace temblar los cimientos de cualquier mansión. Primero, hablemos de lo tangible, un salario real. Heu Qingmin ya no depende de las migajas que la dama Feng quiera soltarle de la contabilidad de la casa, ahora su bolsa se llena directamente del tesoro del emperador. Pero hay más, amigos míos. Mucho más. Este título le otorga el derecho de cruzar los muros de la ciudad prohibida. Ella está ahora calificada para asistir a los banquetes imperiales, para caminar por los jardines donde se deciden los destinos del país. La viuda ya no tiene que bajar la cabeza ante su suegra. Es un escudo que la protege de cualquier castigo físico o humillación doméstica. Tocar a una dama imperial es abofetear al emperador mismo. Imaginen la cara de la duquesa. Pero Han Zi, con los ojos inyectados en frustración, se atreve a preguntar lo que todos temen. «Excelencia, ¿es este el único decreto?» Efectivamente, el eunuco se retira, dejando tras de sí una estela de fragilidad y fracaso. Senroyin tiembla de rabia silenciosa. ¿Por qué la suerte siempre favorece a Qingmin? En cuanto las puertas se cierran, la dama Feng se lanza contra su esposo, olvidando que el respeto es lo único que les queda. ¿Qué significa esto? Fuiste a pedir el título para mi hijo y le diste poder a esa desgraciada. ¡Silencio! El rugido del duque hace vibrar las paredes. Este es el decreto de su majestad. Señoras y señores, retrocedamos apenas unas horas, a la penumbra del trono, donde el destino de esta mansión fue sellado con fuego y desprecio. El duque de Yin, arrodillado ante el emperador Hingel, cometió el error de su vida, pidió la herencia para su segundo hijo, Han Zi, usando la futura paternidad como moneda de cambio. Pero el aire en el palacio se volvió gélido. La voz del soberano, grave y pesada como el bronce, resonó entre las columnas. ¿Acaso habían olvidado que Lu Jinyu partió hace menos de un año? ¿Tan pronto deseaban borrar el rastro de un mártir? El duque, con la frente pegada al suelo, intentó balbucear una excusa, pero el emperador lo silenció con una acusación que le heló la sangre. Su majestad lo sabía todo, el maltrato deliberado a la viuda, el regalo de retorno miserable que insultaba la memoria de quien murió por la patria. Maltratar a Heu Qingmin no era solo una falta doméstica, era una traición al honor de los soldados de Gran Chu. Discutiremos la herencia después del tercer aniversario de la muerte de Jin Yu, sentenció el trono. Y como escudo, elevó a Heu Qingmin, la hija de los leales Heu, al rango de dama imperial. De vuelta en el presente, en el salón de la mansión. La dama Feng se lleva las manos a la cabeza, sintiendo que el mundo se desvanece. El título que ya saboreaba se ha escapado por 3 largos años. A su lado, Senroyin colapsa internamente. 3 años en los que su embarazo ya no es una garantía, sino un recordatorio de su impaciencia. La furia la consume al ver que, mientras ella se desmorona, el duque se apresura a atender una suave tos de Heu Qingmin.
Con una cortesía que antes le negaba, el duque la insta a descansar, ignorando por completo el odio que emana de su esposa y su nuera. Heo Qingmin se retira con la elegancia de una reina silenciosa. Al cruzar el umbral, Ruojin solo puede apretar los puños, rabiando porque el duque ahora solo tiene ojos para esa viuda mientras ignora al nieto que ella lleva en su vientre. Nuestra heroína camina por los pasillos con la seda dorada apretada contra sí. Sus pensamientos vuelan rápido, lo que parecía un callejón sin salida se ha convertido en una llanura abierta. El emperador aún valora a su esposo, y ese respeto se ha convertido en su propio poder. El duque, asustado por el favor imperial, ahora es un aliado involuntario. Al llegar a la seguridad de su pabellón, sus ojos brillan con una lucidez peligrosa. Se inclina hacia Vansia, y su voz es un susurro de conspiración pura. Vansia, haz que un rumor corra como el viento. Que todos sepan que ahora, en mi retiro, he desarrollado una pasión, me encanta leer diarios de viaje. Una sonrisa enigmática aparece en sus labios. Ella sabe que la nueva cortesía del duque le abrirá las puertas de su estudio privado. Y los diarios de viaje son el caballo de Troya perfecto. Detrás de las descripciones de tierras lejanas, Heo Qingmin buscará lo único que justifica su existencia en esta casa, el expediente secreto, oculto y prohibido, sobre la masacre de su verdadera sangre, la familia Lin. El aire en el pabellón Son Tao ha cambiado, amigos y amigas mías. ¿Lo huelen? Ya no es el rancio aroma del incienso de luto, sino el perfume dulce de la victoria que se sirve fría. La abuela Liao no puede contener esa sonrisa que nace del alivio. ¡Qué maravilla! Ahora que eres una noble de tercer rango, estás al mismo nivel que la duquesa. Ya no se atreverá a menospreciarte. Sus palabras flotan en la estancia como una promesa de escudo. Mientras tanto, Chen Fengfang exhala un suspiro que parece haber guardado por años. El peso de adoptar a un niño extraño para un esposo que aún respira se ha evaporado, al menos por ahora. Heo Qingmin observa la alegría de sus sirvientes con una calma que casi asusta. No hay euforia en sus ojos, solo una satisfacción táctica. Es una ocasión feliz. Que todos en el pabellón compartan la fiesta de hoy. Su generosidad es elegante, pero su mirada ya está puesta en el siguiente movimiento. Pero crucen conmigo el jardín, donde las sombras son más largas y el silencio pesa como el plomo. En el pabellón Kuiwei, la luz parece negarse a entrar. Lu Hangzi está hundido en su sillón, un hombre roto por su propia mediocridad. ¿Por qué después del tercer aniversario? Murmura, y el sonido de su voz es el de alguien que ve como la arena se le escapa entre los dedos. 3 años. 3 inviernos donde Heo Qingmin ostentará un brillo que él no puede tocar. A su lado, Shen Ruojin es la viva imagen del resentimiento. El sudor frío de las náuseas matutinas se mezcla con el veneno de la envidia. Hangzi, ¿no puedes hablar con tu padre? ¿3 años? Es demasiado. Su voz tiene el filo de un cuchillo que intenta empujar a un buey cansado. Él solo ofrece excusas vestidas de deber. Es decisión de su majestad, a menos que logre una gran contribución. Los ojos de Shen Ruojin se iluminaron. ¿Entonces solo podemos esperar al examen imperial del año que viene? Hangzi, deberías ir a estudiar. Y entonces, en un gesto que busca consuelo donde solo hay ambición, intenta refugiarse en el cuerpo de ella. No quiero estudiar hoy, Ruojin. Quédate conmigo. Pero la respuesta no es un abrazo, sino el sonido violento de la náusea. Ella lo empuja, lo aparta como si fuera un estorbo, volcando su malestar en una palangana de cobre. El estruendo del metal contra el suelo marca el fin de la ilusión. Ve al jardín delantero a estudiar. Quédate allí esta noche, no, quédate allí los próximos 3 meses. Sus palabras son órdenes, no peticiones. La máscara de la amante devota se agrieta para revelar a la mujer que desprecia la debilidad que tiene enfrente. Lu Hangzi retrocede, herido en su orgullo, pero demasiado cobarde para enfrentar el olor a bilis y el desprecio en los ojos de su mujer. Se retira en silencio, dejando atrás a una Shen Ruojin que desgarra la fina seda de la colcha con las uñas. ¿Ven eso? Es el odio de quien sabe que se casó con un hombre pequeño. Basura, piensa ella, mientras sus dedos lastiman el bordado. Su única esperanza ahora es el niño que crece en su vientre.
un arma que piensa afilar para que, algún día, sea él quien le devuelva la corona de duquesa que su padre es incapaz de sostener. Mientras tanto, Lu Hangzi yace solo en una cama fría en el patio delantero, dándose cuenta, quizás demasiado tarde, de que el poder que creía tener era tan frágil como el papel. Confidentes, acérquense. Hay secretos que no se gritan, se sirven en cuencos de porcelana fina. Hablemos de Biyue. No se dejen engañar por esa apariencia de doncella dócil, bajo esa seda late una ambición tan afilada como una espada. Madame Feng la ha criado como quien pule una joya para una vitrina específica, el lecho de su hijo, Lu Hangzi. Biyue ya lo había intentado antes acercarse al segundo hijo de la familia, incluso cuando él estaba perdido en el vino, pero siempre fue rechazada. ¿Saben por qué? Por la luz de luna blanca de Lu Hangzi, Senroyin. En la poesía de sus corazones, amigos y amigas mías, esa expresión define a ese amor puro e inalcanzable que ilumina la oscuridad. Para él, Senroyin era esa luz perfecta, hasta que la realidad de un matrimonio amargo comenzó a apagarla. Y luego está la sopa. No era un simple caldo reconstituyente. En los banquetes de la aristocracia, el ingrediente potente de un ciervo es un secreto a voces, un afrodisíaco potente, un fuego líquido diseñado para doblar la voluntad y encender la sangre. Madame Feng no envió una cena, envió una trampa sensorial. El aroma del ginseng y ese ingrediente oculto, terroso y cálido, llenó la habitación de Lu Hangzi. Biyue se movía con una gracia ensayada, su voz era un susurro que buscaba las grietas de un hombre herido. Segundo joven maestro, la señora estaba preocupada por usted, querría probar un poco. Él, hundido en el desprecio que su luz de luna le había mostrado horas antes, levantó la vista. Y ahí ocurrió la magia negra de la mente. En la penumbra, el perfil de Biyue, iluminado por una sola vela, le recordó a Heu Qingning. Sí, la mujer que ahora ostenta un rango noble que él jamás alcanzará. El deseo de poseer lo que ha perdido se mezcló con el calor traicionero de la sopa que ya empezaba a surtir efecto. Biyue dio un paso, dejando que la luz bailara sobre su cuello. «Quiere que le sirva, mi señor». Él solo pudo asentir. El fuego del ciervo corría por sus venas, nublando el rostro de Senroyin y sustituyéndolo por el fantasma de Heu Qingning. Cuando Biyue se inclinó para ayudarle a descansar, el último vestigio de lealtad se rompió. Esta vez, Lu Hangzi no la apartó, la atrajo hacia sí con la desesperación de quien intenta llenar un vacío con un pecado. Al amanecer, el aire en el salón de Madame Feng era tan denso que costaba respirar. Heu Qingning fue llamada a primera hora del alba, e ingresó al salón, una figura de calma absoluta entre el caos. Encontró a Senroyin hecha un mar de lágrimas, su luz de luna ahora empañada por el resentimiento. En el suelo, Biyue permanecía arrodillada, con los ojos bajos pero el corazón triunfante. Ya no era una simple criada, era la mujer que había compartido el lecho del amo. Madame Feng, la titiritera de esta farsa, fingió una gravedad digna. «Qingning, has llegado justo a tiempo. Ayúdame a decidir qué hacer con este desorden». Era una emboscada. Si Heu Qingning apoyaba a la criada, se ganaría el odio eterno de Senroyin. Si la rechazaba, ofendería a Madame Feng. Pero nuestra protagonista sabe que en el tablero del poder, la mejor jugada es hacer que los enemigos se golpeen entre sí. Miró a Biyue, no con ira, sino con una curiosidad clínica. «Dinos, ¿quién te ordenó llevar ese recipiente anoche?» «Fue la duquesa», murmuró la joven, confirmando lo que todos sabían pero nadie decía. Heu Qingning se volvió hacia Senroyin con una sonrisa que no llegaba a los ojos, una dulzura que escondía espinas. «Mira, Ruoyin, tu suegra solo tenía buenas intenciones para el bienestar de tu esposo. ¿No deberías aceptarlo?» El silencio que siguió fue delicioso. Madame Feng se dio cuenta de que su trampa había sido expuesta. Ahora Senroyin sabía que su propia suegra había orquestado la traición. Y para rematar, Heu Qingning agregó con un suspiro. «Es comprensible que Ruoyin esté tan sensible. Su embarazo la hace actuar de forma difícil ante los deseos de mamá». Ahí lo tienen. En un solo movimiento, sugiere que la nuera es una malagradecida y que la suegra es una traidora. «Me retiro, madre», dijo Heu Qingning, tras una tos fingida.
No quisiera que mi mala salud afecte el aire de esta habitación. Al salir al patio, el sol nunca le pareció tan brillante. Mientras Bansia murmuraba sobre la suerte de haber escapado de un hombre tan voluble como Lu Hangzi, Heo Qingmin solo observaba el horizonte. La luz de luna de la familia lo acababa de ser eclipsada por una sopa de venado y un par de frases bien colocadas. Nuestra querida Heo Qingmin camina con pasos ligeros. Acaba de dejar atrás un nido de víboras. La señora Feng y Shen Ruoyin se están destrozando los hilos del alma por una concubina. Nuestra Heo Qingmin es una mujer de seda por fuera, pero de acero templado por dentro. Todo comenzó con un movimiento magistral. El mayordomo, Lu Wangjia, fue enviado personalmente por el duque al pabellón Sontao. Imaginen la escena, el respeto en su voz al coordinar el día y la hora exacta para que ella pudiera visitar la gran biblioteca. Era la invitación perfecta, la llave de oro que ella misma había forjado con sus rumores sobre relatos de viajes. Pero, señores, no se engañen. Qingmin no buscaba literatura, buscaba la verdad. Con Bansia, trazó un plan de distracción digno de una estratega. La orden era clara. Bansia debía distraer al mayordomo, atraparlo en sus propios recuerdos de guerra y no dejarlo apartar la vista de ella ni por un segundo. La tarde de la cita, el aire olía a papel viejo y a madera de peral. Mientras abajo Bansia cumplía su papel con una brillantez encantadora. Mayordomo Lu, es usted increíble, sabe muchísimo. Nuestra Qingmin comenzó su ascenso. Sus pasos sobre los escalones hacia el segundo nivel eran apenas un suspiro. Lo que ella no sabía es que no estaba sola. En la penumbra del segundo piso, una figura se movía con la precisión de un depredador. El primer hijo, Lu Jinyu, revolvía documentos con una urgencia silenciosa. Al escuchar el crujido de un pie, su reacción fue instintiva, casi sobrehumana. Con un salto potente y felino, se ocultó entre las vigas superiores, fundiéndose con las sombras del techo. Desde las alturas, Lu Jinyu contuvo la respiración. Sus ojos se abrieron con una sorpresa electrizante. ¿Su esposa? Esa mujer delicada con la que compartió una noche de bodas tan distante, ¿estaba allí, abriendo cajones con la destreza de un fantasma? Se queda fascinado viendo cómo ella sacaba una horquilla, esa joya que ahora era una llave, y con un clic casi imperceptible, abría el pasado. El corazón de Qingmin latía con fuerza, casi puedo escucharlo desde aquí, ¿ustedes no? Encontró archivos, pero eran recientes. La masacre de su familia, los Lin, ocurrió hace una década. El tiempo es un laberinto y ella apenas estaba en la entrada. La luz dorada de la tarde se filtraba pesada por las celosías del estudio, dibujando líneas de polvo suspendidas en un aire que, de pronto, se volvió irrespirable. Heo Qingmin estaba a un solo paso de la verdad de su linaje cuando el mundo, caprichoso, decidió detenerse. Un grito rompió la calma desde el piso inferior. «Señor Duque, ¿qué lo trae por aquí?» Era la voz de Bansia, una advertencia lanzada al viento. El peligro ya subía las escaleras, peldaño a peldaño. Antes de que Qingmin pudiera siquiera reaccionar, una sombra se materializó a sus espaldas. Un brazo firme, implacable como una cadena de hierro, rodeó su cintura mientras una mano le sellaba los labios, devorando cualquier instinto de grito. En la penumbra del estudio, cerca de su oído, una voz desconocida pero extrañamente serena le ofreció el único escape posible. «Si quiere salir de aquí, no grite. La ayudaré». Qingmin, sintiendo el martilleo de su pulso, asintió con una leve inclinación de cabeza. Al sentir su capitulación, el hombre la soltó. Ella se giró apenas un instante, encontrándose con una figura envuelta en misterio. Una tela negra le cubría el cuello, la nariz y la boca, dejando solo unos ojos profundos y enigmáticos como únicos testigos de su identidad. Sin mediar palabra, él la guió hacia la ventana más cercana. «Agárrese fuerte». El salto fue un relámpago. Cruzaron el aire del atardecer en un vuelo silencioso, aterrizando con la gracia de dos predadores nocturnos, donde las sombras ya empezaban a devorar el camino. Apenas sus pies tocaron la tierra firme, el hechizo de la protección se rompió. Qingmin se apartó con un movimiento brusco, su mano derecha buscando instintivamente la horquilla de jade bajo su manga, convirtiendo una joya en un puñal listo para herir. El sol poniente iluminaba la silueta del extraño.
¿Quién eres?, exigió ella, con la voz convertida en un filo de hielo. Él no retrocedió ni un milímetro. Sus ojos, lo único visible sobre la máscara oscura, la examinaron con una mezcla de fascinación y respeto, devolviendo el golpe con una pregunta que pesaba tanto como la de ella. ¿Y qué busca una dama de la mansión en el estudio prohibido? Confidentes, era un duelo de voluntades bajo el cielo naranja. Pero Heo Qingmin no es una mujer que se deje amedrentar por lo desconocido, ella conoce su terreno y sabe cómo girar el tablero. Con una voz cargada de una autoridad gélida, le recordó que ella pertenecía a esa casa mientras él no era más que un intruso. Si ella gritaba, si lo acusaba de secuestro, el peso de la mansión caería sobre él y nadie escucharía la versión de un hombre enmascarado. Él guardó silencio, ocultando una sonrisa de orgullo bajo la tela negra. Jamás imaginó que su delicada esposa, tras aquella lejana noche de bodas, resultara ser una estratega de sangre fría, capaz de amenazarlo con una simple horquilla mientras mantenía el control absoluto de la situación. No es una flor de invernadero, pensó él, extendiendo una mano en señal de tregua. No tengo malas intenciones contra la mansión. Solo buscaba un archivo, igual que tú. Qingmin lo evaluó en un segundo de silencio puro. Si aquel extraño también buscaba la verdad oculta entre legajos, no era su enemigo, al menos no hoy. En ese instante de tregua, la voz de Bansia flotó desde el balcón, cargada de un mensaje cifrado que solo ellas compartían. Mayordomo Lu, quédese con el duque. Yo vuelvo con la señora mayor. El tiempo era oro. El duque estaba ocupado y el camino de regreso al estudio estaba despejado por un breve suspiro de tiempo. Qingmin no perdió un segundo en cortesías ni en agradecer el rescate, su prioridad era la misión de su vida. Se giró sin decir palabra, dejando al enmascarado con la pregunta en los labios. Desapareciendo entre el follaje para recuperar su lugar antes de que su ausencia se convirtiera en una sentencia. Lo dejó allí, solo con el aroma de su perfume y la impresión de su fuerza indomable. Para ella, el misterio de aquel hombre podía esperar. La justicia por la sangre de la familia Lin, no. Heo Qingmin apareció entre los estantes de la planta baja. Sostenía 2 libros al azar con una calma que desafiaba cualquier sospecha, encontrando en ellos la distracción perfecta justo cuando la figura imponente del duque se materializó frente a ella. Padre, le ruego me disculpe, estaba tan absorta en esta lectura que el mundo exterior simplemente dejó de existir para mí, murmuró ella con una reverencia impecable, su voz suave ocultando el rastro del pulso acelerado. Pero el duque de In no es un hombre fácil de engañar, amigos míos. Sus ojos, acostumbrados a leer las mentiras en el campo de batalla, la recorrieron con una curiosidad gélida. Es extraño, Qingmin. Estuve observando la estancia al entrar y juraría que no había nadie aquí. ¿En qué rincón te ocultabas? El silencio que siguió pesado como el plomo, una prueba de fuego para los nervios de nuestro protagonista. Antes de que ella pudiera responder, él sentenció con un tono que no admitía réplicas. La próxima vez que desees cultivar tu mente en mi estudio, asegúrate de que el mayordomo Lu te acompañe en todo momento. No es prudente que una dama camine sola entre tantos secretos acumulados. Entiendo perfectamente, padre. Así se hará, respondió ella, aceptando la sugerencia que en realidad era una advertencia. Heo Qingmin se marchó de allí, victoriosa por apenas un suspiro, sintiendo aún el frío del metal en su piel. Al cruzar el jardín bajo la luz de la luna, el hombre de negro ya se había esfumado. No encontró los archivos de los Lin hoy, amigos y amigas mías, pero ha descubierto algo mucho más inquietante. En esta mansión de paredes de seda, ella no es la única sombra que acecha en la oscuridad. Mientras se dirigían al pabellón Sontao, Heo Qingmin aún sintió el fantasma de unos brazos poderosos rodeando su cintura. ¿Saben lo que es el peso de una protección no solicitada? Bansia, con esa lealtad que a veces roza la ingenuidad, no dejaba de cuestionar el milagro. Maestra, ¿cómo bajó el segundo piso? La respuesta de Qingmin fue una mentira piadosa, una escalera imaginaria junto a la ventana. Bansia se palmeó el pecho, aliviada, sin sospechar que su señora acababa de saltar al vacío con un extraño. Pero Qingmin, ella sabe que ha jugado con fuego. Ese hombre de negro era un experto, un artista de las sombras. ¿Habrá tomado en lo que ella no pudo encontrar?
Por ahora, el estudio del duque debe permanecer como un santuario prohibido, un paso en falso más y el duque de no será tan indulgente. Sin embargo, en esta mansión, mientras una mujer busca justicia, otras se ahogan en su propio hiel. Me cuentan que en el pabellón Kuiwei el aire se ha vuelto rancio. Las doncellas que caminan traen las noticias como quien porta cenizas. Senroyin ha cedido, permitiendo que Biyue se convierta en una sombra en el lecho de Luhangzi. Una concubina temporal, un envase para futuros herederos. ¿Y Biyue? Nadie pregunta por el corazón de la pieza que se sacrifica, aunque ella misma haya elegido este camino de espinas. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido, amigos y amigas mías. Entre los senderos del jardín, el pasado volvió a cerrarle el paso a nuestra Qingmin. Luhangzi apareció como una sombra de lo que fue. La barba descuidada, la mirada turbia de quien no ha dormido, o de quien se arrepiente de haber bebido de un cuenco equivocado. Se plantó frente a ella, bloqueando la luz. Qingmin, ¿tú también crees que soy un hombre voluble? Su voz vibraba con una autocompasión patética. ¿Crees que te abandoné y que ahora me pierdo en otras mujeres? ¿Me menosprecias? Si pudiera ver la ceja de Heu Qingmin elevarse, es una obra de arte del desprecio silencioso. Segundo joven maestro, le da demasiadas vueltas. Lo que ocurre en su pabellón es un eco que no llega a mis oídos. Ella presionó el diario de viaje contra su pecho, el papel era su único escudo. Pero él, obsesivo, no la dejaba ir. ¿Desde cuándo te interesan estos libros? Fue entonces cuando ella lanzó una verdad que dolió más que un bofetón. Siempre me han gustado. Es solo que tus ojos nunca estuvieron puestos en mí. Díganme, ¿no es esa la tragedia de los necios? Buscar la luz en el horizonte mientras pisan las flores a sus pies. Ella se alejó, dejando a un hombre mudo de remordimientos, pero no estaba solo. Entre los arbustos, unos ojos cargados de veneno observaban. Tao Zi, la criada de Ruoyin, ya tejía una roja de mentiras. «Maestra, es escandaloso», le susurró Tao Zi a Senroyin minutos después, transformando un encuentro frío en un romance clandestino. Se quedaron hablando, ella dijo que siempre lo ha querido, que él no le importa. La calumnia es un incendio que se alimenta de la inseguridad. Senroyin, con las uñas clavadas en sus propias palmas hasta hacerse sangre, sintió que el suelo se abría. La porcelana fina voló por los aires, estallando contra el suelo en 1000 pedazos, un reflejo de su propio control desmoronándose. Heu Qingmin ha ido demasiado lejos. Pero justo cuando el Odioba alcanzaba su punto de ebullición, una visita inesperada llegó desde la residencia del marqués de Wanping. La señora Sen, su madre, cargada de tónicos y sonrisas por el embarazo de su hija. En los ojos de Ruoyin, sin embargo, no había alegría materna, sino un brillo oscuro, una idea que empezó a germinar entre las ruinas de las tazas rotas. ¿Sienten ese frío, amigos y amigas? Es el preludio de una tormenta que no vendrá del cielo, sino del corazón de una mujer que se siente desplazada. Cuando la señora Sen entró en el pabellón, no encontró a una hija altiva, sino a una víctima profesional. Senroyin, con los ojos encendidos en un rojo febril y el rostro demacrado por una angustia que parecía ensayada frente al espejo, no esperó ni un segundo, se lanzó a los brazos de su madre con un sollozo que desgarró el silencio. Ahí, refugiada en el pecho materno, comenzó el verdadero drama. Mientras Ruoyin temblaba como una hoja al viento, su sirvienta Tao Zi alimentaba el fuego con palabras cargadas de ponzoña. No era solo la desfachatez de una concubina intentando seducir al segundo amo, era algo mucho más oscuro. «Es Qingmin», susurró Ruoyin entre sollozos, dejando que la implicación de una traición familiar hiciera el resto. La señora Sen, sintiendo el corazón de su hija latir con ese desamparo calculado, estalló. ¿Cómo se atrevía esa viuda, esa mujer que la familia se crió por caridad durante 10 años, a turbar la paz de su pequeña? Ciega de indignación y convencida de que Qingmin aún guardaba rencor por el matrimonio que le arrebataron, la mujer marchó hacia el patio de la dama Feng, dispuesta a arrancar de raíz la maldad de nuestra heroína. Mientras tanto, en el pabellón Sontao, la calma se rompe con un mensaje de la duquesa.
Heu Qingmin, sintiendo que el aire huele a emboscada, se encamina al encuentro. No va sola, Bansia, su sombra leal y fuerte, camina a su lado. Al acercarse, el eco de los gritos de su tía detiene sus pasos. Una mirada rápida a Bansia es suficiente, actúa según la situación. Al ingresar al salón, el mundo estalla. La señora Sen, fuera de sí, lanza su mano en un arco violento buscando el rostro de nuestra heroína. Pero Bansia es más rápida. Con un movimiento seco, atrapa la muñeca de la agresora. El grito de dolor de la tía rompe la solemnidad del salón mientras es apartada como un estorbo. Desagradecida. Seductora. Los insultos vuelan como ceniza. La tía reclama los 10 años de crianza como si fueran una deuda de sangre, acusándola de perseguir a Lu Hangzi. Qingmin no retrocede. Su mirada es un pozo de agua helada que recorre a las sirvientas que susurran mentiras y luego se clava en la dama Feng, quien observa el caos con un deleite apenas oculto. ¿Tú también lo crees, madre?, pregunta Qingmin, con una calma que aterra. La respuesta de la duquesa es tibia, hipócrita, citando encuentros en el jardín que nadie puede probar. Pero Qingmin conoce el punto débil del enemigo. Con una voz que resuena en cada rincón, exige que traigan a Lu Hangzi y al mismísimo duque para que juzguen este asunto trivial. Observen el rostro de la dama Feng. Sus ojos se abrieron tanto que casi se le escapa el alma. Pánico puro. El duque ya está bajo la lupa del emperador. Si se entera de que su hijo, en lugar de estudiar para consolidar su futuro, está envuelto en disputas amorosas con su propia cuñada, el estallido sería apocalíptico. La reputación de Lu Hangzi caería al abismo y la furia del duque no tendría piedad. Ante la amenaza de que el patriarca intervenga, las dos damas mayores cambiaron el tono más rápido que el viento de una tormenta. La dama Feng, agitando las manos como si intentara apagar un incendio, intervino con voz apresurada. «No, no. El duque está extremadamente ocupado con asuntos de estado. No tiene tiempo para lidiar con estas trivialidades domésticas». ¿Trivialidades? Hace un segundo querían linchar a Qingmin, pero ahora que el duque podría aparecer, de repente aquí no ha pasado nada. Pero Qingmin, con la elegancia de una reina que acaba de ganar un reino, solo sonreía internamente. Ella sabía que no estaban perdonándola, estaban huyendo. Había olido el miedo de las leonas viejas. Entonces, entra en escena la mártir. Sen Ruoyin, rogando por armonía familiar mientras lanza la estocada final. Es por el rencor del matrimonio arreglado, ¿verdad? La señora Sen, viendo que Qingmin no retrocedía ni un milímetro y que su seguridad indicaba una inocencia total, decidió hacer una retirada táctica, pero sin soltar su último rastro de veneno. Enderezó la espalda, intentando recuperar la dignidad que Bansia le había arrebatado, y le espetó a Qingmin con una altivez insultante. Puesto que hablas con tanta seguridad, significa que al menos aún no has empezado a hacer nada vergonzoso. Pero te doy un consejo, abandona cualquier idea ambiciosa. Vive una vida tranquila y piadosa como la viuda que eres. Y nunca, jamás, codicies lo que le pertenece a mi hija. ¡Qué audacia! La tía intenta disfrazar su derrota de sabio consejo. La dama Feng, secundando la farsa para cerrar el asunto antes de que el duque asome la cabeza, asintió rápidamente. Sí, seguramente todo ha sido un malentendido de las criadas. Dejémoslo pasar y seamos más cuidadosos en el futuro, ¿verdad? ¡Zas! El sonido de la carne contra la carne silencia el universo. Heu Qingmin ha cruzado el salón y su mano ha impactado con una fuerza devastadora en el rostro de la señora Sen. El estupor es absoluto. Nadie, en esa mansión de reglas rígidas, imaginó que la viuda levantaría la mano contra su superior. Me has calumniado una y otra vez, sentencia Qingmin, su voz ahora es el trueno que sigue al rayo. Se gira hacia Ruoyin, cuya palidez ahora es real por el terror. ¿No le has dicho a tu madre, Ruoyin? ¿No le contaste que ahora soy una dama de tercer rango? El silencio que sigue es más pesado que el plomo. En este mundo de jerarquías de acero, una noble con título imperial tiene el derecho absoluto de castigar a quien ose manchar su honor, sea familia o no. La tía, que no posee título alguno, acaba de descubrir que la zorra a la que intentó golpear es ahora una autoridad ante la cual debe inclinarse. Todos guardaron silencio.
Confidentes, el aire en el salón se volvió tan fino que quemaba los pulmones. Heo Kingmin, con la espalda más recta que nunca tras haber marcado el rostro de su tía, dejó caer las palabras que terminarían de demoler el orgullo de los presentes. Con una franqueza que cortaba como el cristal, declaró su absoluta satisfacción con el cambio de matrimonio. Porque en su corazón, y ante los ojos del mundo, Lu Hangzi no era, ni sería jamás, rival para el difunto joven amo. Fue en ese preciso instante cuando Lu Hangzi irrumpió en la estancia, con el aliento entrecortado y el asombro pintado en las facciones. Se detuvo en seco, con los ecos de ese desprecio aún vibrando en las paredes. Sus ojos, nublados por una confusión dolorosa, buscaban desesperadamente un rastro de la mujer que alguna vez lo amó. ¿Cómo pudo cambiar tanto? ¿Cómo podía ella, su antigua prometida, escupir tales verdades? Se acercó a ella, casi como si estuviera en trance, con una pregunta que le quemaba la garganta. «Kingmin, ¿es cierto? ¿A tu juicio soy tan inferior a mi hermano?» Ella ni siquiera le concedió la gracia de una mirada suave. Volteó el rostro con un desprecio que pesaba más que el oro de su título. De lo contrario, ¿qué? En talento y carácter, ¿cómo podrías siquiera compararte con él? Al frente, Senrollin sentía que sus dientes se convertían en polvo de tanto apretarlos. La rabia le subía por el cuello como un veneno caliente, pero su instinto de loto blanco fue más rápido. Respiró hondo, compuso su máscara de fragilidad y se colgó del brazo de su esposo en un gesto de posesión absoluta. «El arrepentimiento no sirve de nada», pensó con furia, «tu esposa soy yo». Con voz melosa, intentó disipar la tensión recordándole a Hangzi su lugar. «Hangzi, todo es un malentendido de las criadas. Kingmin es nuestra cuñada, no podría haber nada ambiguo entre ustedes, ¿verdad?» Un recordatorio, una advertencia, una cadena disfrazada de abrazo. Heo Kingmin, observando cómo su prima manipulaba incluso a su propia madre para mantener su imagen de santa, se dirigió al sillón principal y se sentó con una deliberación que gritaba mando. No iba a permitir que el teatro terminara sin consecuencias. Rollin tiene razón. Los rumores deben ser castigados. Puesto que estamos de acuerdo, den 10 latigazos a cada criada chismosa antes de venderlas. El pánico estalló en el suelo del salón. Las sirvientas cayeron de rodillas, pero la mirada de Kingmin ya se había posado en la presa mayor. Taozi, la leal sombra de Ruoyin, la que había instigado el drama. Taozi aún pertenece a la residencia del marqués, ¿cierto? Pues que reciba 20 varazos antes de que se la lleven. 20 golpes de bastón, una sentencia de invalidez o algo peor. Ruoyin palideció, eran sus propias piezas las que Kingmin estaba barriendo del tablero. La dama Feng intentó intervenir para proteger a su gente, pero Hangzi, herido en su orgullo y queriendo demostrar una hombría que no tenía, la silenció con un grito. «¡Basta! La culpa fue de las criadas. Haz lo que dices, cuñada». Se giró hacia Kingmin, con los ojos inyectados en una amargura oscura. «Pero ya que dices que no soy tan bueno como mi hermano, espero que nunca te arrepientas de tu decisión». «¿Arrepentirme?», pensó Kingmin con una ironía silenciosa, «solo de haberme comprometido contigo alguna vez». Sin perder un segundo, la anciana Chen entró con sus hombres. No hubo súplicas que valieran. Taozi gritaba, aferrándose a las vestiduras de Ruoyin, rogando por una salvación que nunca llegó. Los hombres la arrastraron fuera como si no pesara nada. Al poco tiempo, el aire del patio se llenó de lamentos y aullidos. Heo Kingmin, sin embargo, permaneció impasible. La justicia no siempre es silenciosa, amigos y amigas mías, y hoy, la mansión del duque ha aprendido a temer el nombre de la dama de tercer rango. El silencio que siguió a la partida de Lu Hangzi fue más pesado que cualquier sentencia. Él simplemente le dio la espalda al caos, dejando a su esposa sola en el epicentro de su propia humillación. El rostro de Senrollin se tornó de una palidez cadavérica, sus ojos, antes brillantes de malicia, se inundaron de un resentimiento que le robó las fuerzas. Se tambaleó, buscando desesperada un asiento donde ocultar su derrota, mientras su madre, aterrada, se lanzaba a su lado para sostener lo poco que quedaba de su orgullo. «Llévame de vuelta, madre, no me siento bien». El susurro de Ruoyin fue la señal de la retirada.
Pero antes de cruzar el umbral, la señora se lanzó una última mirada cargada de veneno hacia nuestra heroína. ¿Estás satisfecha ahora? Heo Qingning no parpadeó. Con la calma de quien sabe que la ley está de su lado, respondió que simplemente se habían seguido las reglas. Sin más palabras, madre e hija abandonaron el salón, derrotadas por el mismo protocolo que antes intentaron usar como arma. La calma regresó con la llegada de la anciana Chen. El castigo a las sirvientas se había cumplido. Heo Qingning, poniéndose de pie con una elegancia que ahora emanaba de su nuevo rango imperial, se dirigió a la duquesa. Con un tono cortés pero firme, le recordó que, además de Taozi, los contratos de las otras sirvientas chismosas estaban bajo su mando. Por lo tanto, sería la propia duquesa quien tendría que encargarse de la deshonrosa tarea de venderlas. Con una inclinación perfecta, Qingning se retiró, dejando tras de sí un salón que ya no le pertenecía. Lady Feng se quedó sola, con el peso de la realidad cayendo sobre sus hombros. Su plan de usar a su hermana y a Ruoyin para desgastar a Qingning se había evaporado. Había subestimado a la hija adoptada de los Shen. Es la hija legítima de un marqués, pensó la duquesa con amargura, mirando hacia donde Ruoyin se había desvanecido, y sin embargo no pudo derrotar a Qingning. Su doncella lo confirmó en un susurro, la joven dama mayor era ahora una noble de tercer rango. Ya no había superioridad de sangre que valiera, ante el emperador eran iguales. Lady Feng comprendió en ese instante que su única ventaja restante era su estatus de anciana y las llaves de la administración de la mansión. «Vigílenla», ordenó la duquesa, con la voz endurecida por el miedo a perder el control. «No permitan que se acerque a la gestión de la casa. Desde ahora, cada uno de sus pasos debe ser reportado». La guerra ya no es por una bofetada o un insulto, amigos y amigas mías. Ahora es una guerra por el control absoluto de la mansión del duque. Qingning ha ganado su libertad y su rango, pero ha despertado a la leona que dormía en el estudio de la duquesa. Tras la tempestad en el salón principal, el pabellón Sontao recuperó a su señora. Mientras caminaban por los senderos empedrados, el aire parecía más ligero. Bansia no podía contener el fuego en su pecho. Sus pasos eran casi saltos de júbilo. Recordó en voz alta cómo la señora Sen siempre había usado esos 10 años en la mansión del marqués como una cadena de gratitud, una deuda impagable que Qingning debía saldar con su misión. Se sintió tan bien. Exclamó la doncella, celebrando que, por fin, la máscara de benefactora de la tía hubiera volado por los aires. Pero Heo Qingning, con la mirada puesta en el horizonte de su propio destino, analizó la situación con la frialdad de un general. Para ella, no hubo deuda que no fuera saldada con creces. Recordó los cofres de dinero que la abuela Liao llevó consigo al entrar en la casa de los Shen. Ella nunca fue una carga, sino una huésped que pagó su estancia. Y si quedaba algún rastro de favor, el haber aceptado este matrimonio, el haberse convertido en la viuda de una casa en crisis para salvar el honor de su prima, había borrado cualquier rastro de obligación. El respeto, para Qingning, es un puente de doble vía. Ella honraría a sus mayores siempre que sus actos fueran dignos de honor. Pero ser llamada desvergonzada ante la servidumbre no era algo que una dama de tercer rango pudiera permitir. Ella sabía que, en la mansión del duque, el silencio es interpretado como debilidad. Si no hubiera golpeado hoy, si no hubiera reclamado su autoridad con fuego, jamás habría podido gobernar a los sirvientes ni proteger su propia vida en ese nido de intrigas. Sin embargo, lo que más le divertía era la ironía del plan de su prima. Comprendió que Sen Ruoyin la había usado como una advertencia sangrienta. Al castigar a las criadas por rumores de seducción, Ruoyin quería aterrar a cualquier otra mujer que soñara con acercarse a Luhangzi. En realidad, estoy agradecida con mi prima Ruoyin, murmuró Qingning, dejando a Bansia confundida. Ruoyin creyó que estaba usando a Qingning como un escudo contra las concubinas, pero en su arrogancia le entregó a nuestra heroína el escenario perfecto. Le dio la oportunidad de mostrar sus colmillos, de ejercer su rango y de dejar claro a cada rincón de la mansión que Heo Qingning ya no es la invitada silenciosa, es la autoridad que no duda en golpear. Bansia, aunque no entendía la profundidad de la táctica, asintió con fervor. Si su ama estaba agradecida, ella también lo estaría.
Mientras en el pabellón Sontao se respira justicia, en el pabellón Kuiwei el aire está saturado de bilis y resentimiento. Senrollin yace en el diván, deshecha. Las lágrimas que ahora corren por su rostro no son para el público, son lágrimas de pura rabia. Su cuerpo ha reaccionado violentamente a la humillación, devolviendo en náuseas todo el veneno que no pudo escupir en el salón. A su lado, la señora Sen es la viva imagen de la desesperación. Con los ojos enrojecidos, se culpa a sí misma por el desastre. Pero Ruojin, tras vaciar su estómago, recupera una lucidez aterradora. Su debilidad física es solo una fachada para una mente que ya está tejiendo una red mortal. Con la voz aún quebrada, pero con ojos que brillan como dagas, Ruojin dicta su próxima jugada. Taozi ha caído, pero su reemplazo será infinitamente más peligroso. Que venga Taoye cuando regreses a la mansión, ordena. La señora Sen se queda gélida. Taoye, hoja de melocotonero, era el regalo destinado a la cama de su hijo mayor, una concubina estratégica. Pero Ruojin lanza una mirada tan afilada que corta cualquier protesta materna. En su balanza de poder, el placer de su hermano no pesa nada comparado con su supervivencia en la mansión del duque. A diferencia de otras sirvientas, Taoye posee un talento ancestral y silencioso. Es una maestra de los aromas. Sabe destilar la esencia de las flores para crear fragancias embriagadoras, o venenos invisibles que se inhalan con el suspiro más leve. El corazón de la señora Sen dio un vuelco. Al ver la expresión de su hija, comprendió que el juego ya no era de bofetadas ni de chismes de pasillo. Ruojin ha decidido que, si no puede vencer a Heu Qingning con el protocolo, lo hará a través de los sentidos. Un aroma en una habitación, una esencia en un pañuelo, un rastro que nadie pueda seguir. Mientras se recuesta nuevamente, exhausta pero con la mente ardiendo, Ruojin fija su vista en la nada. El pensamiento final que cruza su mente es una promesa de sombras. Heu Qingning, esto apenas comienza. Ya veremos quién ríe cuando el aire que respiras se convierta en tu sentencia. La guerra ha pasado de los salones a los laboratorios de alquimia. La prima perfecta ha decidido que la única forma de recuperar su lugar es borrando a la dama de tercer rango del mapa, gota a gota, fragancia a fragancia. Esta historia continuará. Te invito a quedarte y descubrir otra de nuestras historias aquí en Anayume. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar tu me gusta si les gustó. Cuéntame en los comentarios tus pensamientos, peticiones o saludos. Me hará muy feliz leerte y compartir tus mensajes en el próximo video. ¡Hasta la próxima!